vuelvo a grabar. Entonces vamos a continuar el problema que quedamos en el diagrama y en las ecuaciones para ese semáforo en equilibrio. Entonces ahí está el diagrama que habíamos hecho. Entonces, deducimos otra vez las ecuaciones para mirar qué va. Entonces, decíamos que para ese nudo que habíamos ubicado, en el que le representamos esas tensiones T2, T1, más grande T2 que T1 porque está más vertical, y T3, esas ecuaciones le sacábamos componentes. Entonces miramos que en ese nudo no hay movimiento. Entonces decíamos que la sumatoria de fuerzas en Y que obraban en ese nudo es 0. ¿Y por qué 0? Porque T1Y más T2Y, que son las fuerzas que van para arriba, se equilibran con las fuerzas que van para abajo, que sería T3. Es como si una persona estuviera acá y dos personas la jalan en esta dirección para arriba, de diferentes fuerzas, pero una tercera persona la jala en sentido contrario, y la fuerza que hace esa tercera persona es la suma de las dos que están para el otro lado. O sea que el cuerpo no se mueve. Y tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es 0 porque el cuerpo no se mueve en X. ¿Y qué tenemos acá? Pues que estas dos van a ser iguales porque no hay movimiento. O sea que T1X es igual a T2X. Y para el semáforo, entonces en el semáforo, por favor las cámaras en mute, por favor, apagar cámaras. Nena, apaga la cámara, por favor, porque es que como yo voy a grabar el video, entonces no pueden aparecer estudiantes en cámara, mejor dicho. Entonces acá, para el semáforo, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es 0, porque el semáforo no se mueve. Entonces, ¿por qué no se mueve? Porque T3 es equilibrado por el peso del semáforo. Y de estas dos ecuaciones, pues yo hago una inferencia. Si T1Y más T2Y es igual a T3 y T3 es igual al peso, entonces T1Y más T2Y es igual a T3, que era lo que habíamos dicho ahorita. Entonces, de ahí ya he hecho mi primera parte, que es diagrama, esto es diagramas, la segunda parte, que es deducir ecuaciones. Ahora voy a resolver. Y para poder resolver, pues, tengo que escribir a lo que es igual T1Y, T2Y, T1X, T2X. Las ecuaciones con las que más voy a trabajar son las siguientes. Y ahorita van a ver por qué. Esta, bueno, esta no. Bueno, sí, esta. Esta, que es la que está en el eje X. Y esta. Ay, perdón. Aquí cometí un error. Si T1Y más T2Y es igual a T3 y T3 es igual al peso, entonces, ¿qué concluyo? Que T1Y más T2Y es igual a W. Porque otra vez, ¿para qué pongo la de arriba? Entonces, lo que es esta ecuación y esta ecuación van a ser mis herramientas de trabajo para calcular lo que me pregunta el problema. ¿Qué me pregunta el problema generalmente en esa situación? Bueno, que me busque a qué es igual, cuánto vale T1, cuánto vale T2, cuánto vale T3. Si el semáforo tiene una masa de 100 kilogramos.
Entonces ya dijimos que automáticamente si a mí me dan la masa, ¿qué es lo que voy a buscar? El peso. Y como el peso es el producto de la masa por la gravedad, entonces yo tengo que el peso del semáforo, ¿cuánto es? 100 por 9.8 y eso me da 98, ¿cierto? 980. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a jugar con estas ecuaciones. Ahora, antes que eso, ¿a qué es igual T2X? Un momentico, voy a mirar acá. Chat. 981. ¿Por qué? Si es 9.8 por 100. Porque la 980. está tomando 9,81. Ah, listo. Entonces yo tomo 9.8 para este tipo de problemas. Pero bien, Parra. Listo. Em, ¿Qué iba a hacer? Ah, bueno. T2X a qué es igual. Como es el cateto adyacente, es componente pegada al ángulo, pues va a ser igual a T2 coseno de 53. Y entonces T2Y va a ser T2 seno de 53. Por eso era fundamental vectores, chicos. T1X. ¿A qué va a ser igual T1X? Pues como está pegada a 37 grados, sería T1 coseno de 37. Y T1Y. T1 seno de 37. Entonces, vamos a llamar a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Entonces voy a resolver acá. Solución. En la ecuación 1, T1X es T1 coseno de 37 grados. Sigue igual. T2X, aquí está. T2 coseno de 53 grados. Y usted dirá, ¿pero qué? No, ahí no voy a resolver nada. Sí, se puede expresar una ecuación en función de la otra. Yo voy a despejar T2, que es la más grande. Entonces, como voy a despejar T2, coseno de 53 pasa a dividir. Me quedaría T1 coseno de 37 dividido coseno de 53. Ahora, usted conoce esto. Otro chat, un momentico. Eso, muy bien. Muy bien por la participación en los chats. Entonces, coseno de 37 y coseno de 53. Entonces, yo en la calculadora, recuerde que eso debe estar en D, coseno de 37 lo divido por el coseno de 53. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 1.30 y... 274, Ah, bueno. 48. Entonces, redondeamos dos cifras y la última, como está al lado de un 7, le ponemos 1.33. T1. T1, sí, señor. Claro, porque este número que está acá, lo voy a borrar y lo voy a poner con ese colorcito que está ahí, que me gusta. 1.33 me dio esto. T1 porque el T1 queda vivo ahí. Y eso lo guardo ahí. ¿Listo? Lo guardo ahí porque lo voy a reemplazar más adelante. Ahora voy a trabajar con la ecuación 2. Entonces digo, en la ecuación 2 empiezo a sustituir. ¿Qué es T1Y? Entonces T1Y está por acá, mírelo. Es T1 por el seno de 37 grados. Sigo, más
¿Qué es T2y? Por acá está. T2 seno de 53 grados. ¿Y eso a qué es igual? Al peso. ¿Cuánto nos dio el peso? Por acá está. 980 newtons. Y ahí tengo esa ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde diga T2, que vale esto, en esa ecuación lo sustituyo. Es decir, mire, aquí. Ahí donde dice T2, voy a colocar 1.33 T1. ¿Y para qué voy a hacer eso? Porque en esta ecuación que acabé de escribir tengo dos incógnitas, T1 y T2. Haciendo eso, solamente me va a quedar como incógnita en toda la ecuación T1 y ya la puedo resolver. Entonces, eso se llama sustitución. Entonces voy a empezar. Aquí, pues esto se queda igual, no pasa nada. T1 seno de 37 grados más T2, pero T2 se llama 1.33 T1. Y eso lo multiplico porque ahí dice por seno de 53. Y eso es igual a 980 newtons. O sea, lo único que hice fue donde dice T2, reemplacé esto. ¿Y ahora qué hago? Resulta y pasa que usted conoce el seno de 53. ¿Cómo? Con una calculadora. Y aquí usted puede multiplicar 1.33 con el seno de 53. Entonces arranco la conversión, la reemplazada. Seno de 53, de 37, perdón, es 0.60. Entonces aquí me quedaría 0.60 T1 más 1.33 por el seno de 53 y me da 1.06. Entonces más 1.06 y T1 que quedó vivo ahí igual a 980 newtons. Ahora 0.60 T1 más 1.6 T1, eso me da 1.66 T1. ¿Eso a qué va a ser igual? A 980. ¿Y entonces cuánto vale T1? Pues 980 T1 vale 500, dividido 1.66. ¿Cuánto? me dio 588.94 newtons. Me dio Espérense, 590. espérense, entonces 1.66, 590.36, sí señor. 36. Sí, aquí están confirmando. Muy bien, Oscar. 590.36. Verificar, por favor. Y ya Profe, una llegué un... pregunta. Sí, cuéntame. Es que ahí donde dice 0.60 T1 más 106 T1, Más ahí yo veo 1.06. es 1.06. Hay dos T1 ahí y abajo Ajá. o sea, pasaría solamente uno abajo, siendo la suma. Sí, lo que pasa es que es como si tú tienes 0.60 papayas más 1.06 papayas. ¿Qué Yo te tengo da? dos PI. Por eso, es como si yo te dijera 2 borradores más 3 borradores, 5 borradores. Entonces lo mismo acá. 0.60 T1 más 1.06 T1 te dan 1.66 T1. ¿Listo? Ok, Estoy, listo. estoy haciendo una suma de variables. Ujú. O como me dicen por el chat, Oscar, pues haces factor común de T1, es una buena alternativa. Si yo hago factor común de T1, mira, lo voy a hacer acá, ¿qué te quedaría dentro del paréntesis? 0.6 más 1.06. Y 0.6 más 1.06 da 1.66.
también es eso, es otra opción de hacerlo. ¿Listo? Bueno, si ya calculamos T1, ¿qué nos queda por hacer? Pues calcular T2, porque me están preguntando por todas las tensiones. Entonces, ¿cómo calculo yo T2? Pues reemplazo el valor de T1 encontrado aquí. Y entonces me quedaría que T2 es igual, lo voy a hacer por acá, a 1.33 por 509.36 newtons. Y eso me da, Profe, ahí no da es 590. voy a mirar porque de pronto escribí mal. Sí, 980 entre 1.66. El profe Sí, sí, sí. Ahí hay un error. 590,36. Sí, hay un lapsus ahí. 590.36. Entonces aquí borro 590.36. Ahora sí, por 1.33. ¿Cuánto da? 785.17. 785.17 newtons. Y ese es el valor de T2. Tengo T1, tengo T2. Y hace rato tenemos T3. ¿Cuánto vale T3? Mírelo. Por eso yo no trabajé con esa ecuación, porque esa ecuación, pues ya me había dado una información. ¿Cuánto vale T3? Pues el peso, que era 980 newtons. Y ahí quedó solucionado el problema. ¿Listo? Bueno, sigamos con otra situación del libro. Me asusté, pensé que no había grabado. Yo dije, ¡ay, Dios mío! Me tocó hacer video aparte. Bueno, voy a buscar el libro y vamos a mirar qué otra situación de aplicación de las leyes de Newton nos trae el libro. El de el carro que desciende por una pendiente. Entonces, voy a colocar la situación, pero primero me gasto un tiempo borrando. Ya. Entonces, para ir anotando datos, vamos a suponer que un auto viaja por una pendiente. Vamos a ponerle inclinación a esa pendiente 10 grados. ¿Listo? La masa del auto vamos a ponerle 1200 kilogramos. Y vamos a meterle de una vez fricción. Vamos a ponerle un coeficiente de rozamiento de 0.1. Entonces, Jonathan, ¿me avisas cuando se vaya otra vez a cerrar, por favor? Tú me controlas tiempo. Listo. Entonces, la situación sería así. Viene el auto que va bajando por una pendiente. La pendiente tiene una inclinación de 10 grados. La masa del auto es 1200 kilogramos. La pendiente tiene una inclinación de 12 grados y dijimos que había un coeficiente de rozamiento de 0.1. ¿Qué me van a preguntar? La aceleración que experimenta ese carro. Entonces, en los ejercicios anteriores les dije que era clave elaborar un diagrama de referencia, un plano cartesiano. Cuando la superficie es inclinada, pilas, el plano de referencia también lo es. Y mi guía va a ser la superficie horizontal. Mire, aquí está el plano. Les hago una recomendación que yo veo que a veces las hacen en las Profe, evaluaciones. una pregunta. Señor, ¿El ángulo de inclinación es de 12 grados o 10 grados? ¿el ángulo? Sí, señora. Espérate un minutico, miro acá.
pongámosle 10 grados. En el problema en el libro no lo dice, pero pongámosle 10 grados, entonces voy a borrar acá. Sí, 10 grados. Gracias, Juan Sebastián. 10 grados, ahí está. Entonces, voy a hacer el plano cartesiano. Entonces, chan, uno pasa de primerito el eje X, porque pues es el paralelo a la superficie y es más fácil. El eje Y es perpendicular al eje X. Y hay gente que me hace esto. Eso no es perpendicular. Y ahí se tiran todo el ejercicio. Entonces, perpendicular al eje X es el eje Y. Perpendicular es esto, formando un ángulo de 90 grados. Y cuando yo tengo esos ejes, chicos, la primera fuerza que uno coloca siempre en un diagrama es la que yo sé que no va a quedar ubicada sobre los semiejes. Y uno cuando vea los problemas, uno ya va identificando. Por ejemplo, el peso es siempre vertical. Si usted me lo dibuja vertical, 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 mírelo, pues ya se dio cuenta que ese peso no quedó ubicado sobre semiejes. Esa es la primera fuerza que se debe dibujar. ¿Por qué? Porque esa fuerza va a tener componentes y el tamaño de las componentes me van a dar referencia de cómo van a ser las otras fuerzas que usted va a ubicar. Entonces yo pongo el peso. Segundo, el ángulo de inclinación del plano, eso es regla, se lo puede aprender de memoria. Este ángulo siempre va a ser igual, por geometría, al ángulo que se forma entre el peso y el eje Y. Siempre. Usted, pues yo no le voy a hacer acá la demostración de geométrica, pero este triángulo, si usted lo coge y lo gira, queda acá. ¿Ya? Entonces, siempre se lo puede aprender de memoria que el ángulo de inclinación del plano es igualito al ángulo que se forma entre ¿quién? Entre el eje Y el peso. Entonces ya puedo sacar las componentes. Esta sería la componente W vertical porque queda en el eje Y. Y esta sería la horizontal porque queda en el eje X. Y las puede colocar a que es igual cada una. Como W quedó pegado a 10 grados, WY, entonces WY es igual a W coseno de 10 grados. Y como WX, pues WY trabajó con coseno, entonces WX es W seno de 10 grados. Y entonces ahora sí vamos a representar las otras fuerzas. Por ejemplo, la normal. ¿Dónde se ubica la normal? Sobre el eje Y porque la normal es una fuerza perpendicular a la superficie. ¿De qué tamaño? Pues del tamaño de la fuerza que vaya en el eje Y, o sea, WY. Entonces, de este tamaño que está acá, voy a dibujar la normal. Me quedo escachada, borro. El pulsito acá en esto sí es. Acá está la normal. Ahí está. ¿Qué otra fuerza está obrando en el carro? Pues la fricción. ¿Para dónde va la fricción? Pues contraria al movimiento. Si ese carro baja, voy a poner el movimiento. Mírelo. Ahí. Si ese carro baja, pues la fricción va en sentido contrario. ¿Y por qué más pequeñita esa fricción? Culpable, esta señora. Como hay aceleración en X, porque en Y no se mueve, pues debe haber una fuerza neta. Y para que haya fuerza neta, pues WX debe ser mayor que la fricción. Entonces, ya tengo mi diagrama. Aquí voy a hacer algo que dije que siempre debemos hacer, y es que si usted tiene la masa de una vez, calcula el peso, 1200 por 9.8, me da 11.760. Listo. Entonces ya tengo mi diagrama, voy a deducir ecuaciones, y como hay fuerzas en X y en Y, pues hago
sumatoria de fuerzas en Y. Como ese bloque, ese carro no se mueve en Y, se mueve en X, entonces la sumatoria de fuerzas es 0. Y miro qué fuerzas están obrando en Y. La normal y WY. ¿Y cómo son esas fuerzas si no se mueven Y? Pues son iguales. Entonces yo escribo eso. La normal es igual a WY. Pero ¿cómo se escribe WY? Se escribe W coseno de 10 grados. Y de una vez, ¿cuánto vale W? 11.000. Ay, 760 newtons. exacto. 11.760 newtons por el coseno de 10 grados. Y entonces esa normal me daría 11.581.34 newtons. 34. Listo. Ahora hago la sumatoria de fuerzas en X. Y en X no puede ser 0 porque eso tiene aceleración, se está moviendo en X. Y cuando no es 0, pues es igual a masa por aceleración. Y empiezo. Mire la flechita amarilla. ¿Cuál fuerza va en la dirección de la flechita amarilla? WX. Entonces, WX es positiva. ¿Y cuál fuerza va en sentido contrario? La fricción. Entonces es negativa. Y ahí empiezo a reemplazar. WX, ¿cómo se escribe? W coseno de 10 grados. La fricción aquí es igual a mu por la normal, que ya la tengo, véala. Profe, ¿y no sería seno de 10 grados? Ay, sí, gracias. Muy bien, que estén atentos. Seno, ay, me está borrando mal, ya. Sí, señor, porque es esta. Muy bien. Tengo el peso, tengo el seno, tengo la mu, tengo la normal, tengo la masa, pues sencillamente despejo. Entonces, peso por el seno de 10 grados menos mu por la normal dividido la masa, y eso me da el valor de la aceleración. Entonces, ya empiezo a reemplazar. Peso, 11.760 newtons, menos mu. ¿Cuánto es mu? 0.1 dije. Por la normal, 11.581.34 newtons. Profe, una pregunta. Dime, Renzo. Ahí no sería el peso por el seno de 10. Por eso acá está. ¿Dónde? Ah, ya. Muy bien, muy bien. Sí, profe, le faltó el seno. Me comí el seno, que ya tengo hambre. Entonces, voy a borrar otra vez. Sí, muy bien, Renzo. Excelente. Entonces empiezo otra vez. W. 11.760 newtons por el seno de 10 grados menos mu 0.1 por la normal 11.581.34 newtons. Todo eso está dividido por la masa, que vale 1.200 kilogramos. Entonces hagamos las operaciones. 11.760 por el seno de 10, eso me está dando 2.042.10. ¿Estoy bien? Sí, profe. Esta parte de acá sería 0.1, pues corro el punto decimal, me daría 158,1. 11.158.13 newtons. Y ya hago la suma, la resta, perdón.
2042.10 menos 1158.13 y eso lo divido por 1200 y me da 0.73. ¿Qué unidades? Estoy buscando aceleración metros por segundos cuadrados, porque arriba quedó newtons dividido sobre kilogramos, me da metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Bueno, ahora pasamos a un ejercicio en donde ya no solamente obre un cuerpo, sino que obren dos cuerpos. O sea, pongamos más interesante la cosa. Este es de un solo cuerpo. Este, por ejemplo, el de la máquina de Atwood. Me quedan 5 minutos. Ah, bueno, alcanzamos a poner las fuerzas y continuamos en la última sesión. Este sistema que está acá, que está conformado por dos masas, están unidas por medio de una cuerda que pasa a través de una polea, se llama la máquina de Atwood. Si la masa 2 tiene más peso que la masa 1, pues el sistema, la polea rotará en el sentido de las manecillas del reloj. Y el sistema va a presentar una aceleración. Eso no se mueve con velocidad constante porque hay un peso que es más pesado que otro. Entonces vamos a hacer el dibujo, a ver lo que alcancemos a hacer, y le representamos fuerzas. Pero primero, pues voy a borrar lo que tengo acá. Entonces ya vamos a meternos en problemas que no solamente tienen un cuerpo que se está moviendo, sino que ahora se pueden mover dos o tres. Y esos sistemas están conectados a veces por cuerdas, de tal forma que como se mueva un cuerpo, se va a mover el otro. Es decir, que la aceleración que tiene un cuerpo, pues va a ser la misma aceleración del otro. Y esa aceleración se llama aceleración del sistema. Entonces vamos a dibujar la máquina de Atwood que está representada ahí en la situación. Entonces tenemos una polea, bueno, se escribe esta vaina, una polea que está fija a una pared. Por esa polea pasa una cuerda. Aquí hay un peso 1 y aquí hay un peso 2. Y la masa 2 vamos a ponerle 10 kilogramos. La masa 1 le vamos a poner 5 kilogramos. O sea que la masa 2 se lleva a la masa 1. Por lo tanto, el sistema rota en esta dirección. Vamos a ponerlo con rojo para que se vea. Ahí está. Listo. ¿Qué me van a pedir? Primero, la aceleración del sistema. Y segundo, me van a pedir las tensiones de la cuerda. Entonces vamos a empezar representando fuerzas. Pero antes de representar las fuerzas, yo voy a identificar qué hace el cuerpo 2. Como es el más pesado, baja. ¿Qué hace el cuerpo 1? Como es el más liviano, sube. Entonces, vamos a representar las fuerzas que obran en el cuerpo 1. Como esas fuerzas están en el aire, no tienen normal ni tienen fricción. ¿Qué fuerzas tienen? Peso y tensión. Entonces, la primera fuerza que voy a representarle al cuerpo 1 es el peso 1. Hay que colocar los subíndices para diferenciar. Y va a tener tensión. La tensión se representa sobre la cuerda, en el cuerpo, no en la polea, alejándose del cuerpo. Y le voy a llamar T. Y esa T debe ser mayor que el peso 1, porque si yo quiero que ese cuerpo suba, pues la tensión se tiene que llevar el peso. Cuerpo 2. También tiene tensión y peso, pero algo muy importante. La tensión en esta cuerda, en este punto, se debe ¿a quién? A los dos cuerpos. Es decir, la cuerda se tensiona gracias a este y a este cuerpo. Como es la misma cuerda,
la tensión que experimenta la cuerda acá debe ser igual a la cuerda acá, porque es la misma cuerda. No es como pasaba en este sistema. Mire, esta cuerda se divide. En cambio aquí no se divide. Por lo tanto, la tensión es la misma. Entonces, lo primero que yo le voy a representar a este cuerpo es una tensión igualitica sobre la cuerda y alejándose del cuerpo. Ahí está. Son igualitas. Entonces, ¡ay! Espera un momentico porque me comí la polea. Ay, no, por favor, por favor, por favor. Ya, eso. Aquí está la polea, la cuerda. Y voy a borrar esa tensión que me quedó fea. Y ahí se me va a ir el tiempo. Ahí está. La tensión ahora sí, de color rojo. Ahí está la tensión. Son iguales. Pero para que este bloque baje, entonces el peso debe ser mayor que la tensión. Ahí está. ¿Dónde están los sistemas de referencia? Mírenlos. Este es el eje Y. Este es el eje X para el bloque 1. Este es el eje Y para el bloque 2. Este es el eje X. Ahí están. Las fuerzas quedaron ubicadas